viento se abre camino en la serranía. Los pájaros buscan ramas donde anidar. Y el cielo espera la noche para cubrirse de estrellas. Se llena de farolitos la oscuridad. Las horas pierden su forma y se vuelven días. En Conversaciones por la Vida estamos en el ciclo de Independientes a la Convención Constitucional o Independientes a la Constituyente. Y hoy quiero presentar a un joven candidato del pueblo de Libera, un joven de Santiago, Alexis Garrido Núñez, que va a conversar con nosotros para conocer cuál es la visión que tiene respecto a la nueva Constitución, un joven profesional que se ha desempeñado en la Universidad de Santiago y ha sido un exponente de la juventud que se preocupa de la principal pandemia que sufre Chile, la corrupción. Un joven que está comprometido, tanto desde la academia como en la práctica, con la lucha anticorrupción. Bienvenido, Alexis Garrido Núñez. Por favor, preséntate. Hola, buenos días, Hernán. Aquí estamos presentes en este nuevo programa. Gracias por la invitación. Me llamo Alexis Garrido Núñez, analista en políticas y asuntos internacionales de la Universidad de Santiago, egresado en el 2014 y con tanto unos años previos cuando estaba en la universidad actualmente. Ya llevo más o menos como 10 años de experiencia en materia de probidad ética y últimamente anticorrupción. Perfecto. Es importante que los jóvenes vayan asumiendo, digamos, la actitud de probidad que necesita el país y la ética pública que tiene que cruzar lo público y privado. En ese sentido, tú tuviste una gran experiencia en analizar lo que fue todo el problema de la Polar, toda la defraudación a los consumidores, ¿verdad? A los pequeños accionistas que se dio en la Polar y seguiste esto hasta levantarlo como un caso práctico de estudio y que se plasmó en un libro, Anticorrupción. Cuéntanos esa experiencia, por favor, que es muy importante para presentar tu perfil y por qué tú quieres ir a la Convención Constitucional. Mira, el caso La Polar nace a propósito de una cátedra que teníamos que hacer una investigación de políticas públicas. Y claro, un amigo tenía ahí el contacto con uno de los abogados del caso La Polar, entonces nos dio la posibilidad de investigarlo a fondo. Y después dijimos, bueno, con todo este material que habíamos hecho, porque habíamos hecho entrevistas, habíamos hecho tanto actor involucrado como también en el mundo de la academia, porque hay que considerar que, claro, existen muchas formas de destapar un escándalo y lo común dentro de lo que se realiza el mundo del periodismo. Periodismo, nos dimos cuenta que en el caso de La Polar era fundamental que los periodistas destaparan este tipo de escándalos, pero claro, nosotros dijimos ya, pero avancemos un poquito más para allá que el mundo periodístico. Cuando empezamos a investigar, teníamos muy poco material, ¿ya? Me refiero a material científico, porque claro, había otro material, pero decidimos comenzar a recopilar mucho más documentos. Y nos dimos cuenta que en general, más o menos habían como 30 documentos esenciales que uno tenía que saber sobre la Polar. Y a través del tiempo empezamos a hacer entrevistas a actores involucrados, a personajes que toman decisiones públicas, y decidimos ir un poquito más allá, cómo toman las decisiones los actores públicos, quiénes toman esas decisiones,
quiénes están detrás de esos actores. Entonces, hicimos ese avance en el 2012 específicamente. Si bien en 2011 vino el proceso del ramo, pero ya entre el 2012 comenzamos a preocuparnos más al punto de hacer un seminario en el 2012. En noviembre, oficialmente nosotros postulamos un fondo. Claro, al principio postulamos un fondo pensando que era harto, pero no era mucho. Para que la gente entienda que los procesos son bien interesantes, el fondo finalmente fue de 50.000 pesos. Pero claro, partimos con ese No fondo pagó ni la pequeño. fotocopia. Claro, es que tiempo después, yo me coloco ahora como candidato constituyente, el CERVEL me entregó un anticipo de 79.000 pesos. Entonces, estoy como igual que cuando era estudiante, cuando me entregaron 50.000 pesos. Bueno, es el calvario de los independientes. Pero interesante hacer la ingeniería financiera que estuvo detrás de la Polar y cómo el cohecho, ¿verdad? Las malas prácticas que se fueron dando entre actores que tomaban decisiones y los que estaban gerenciando el establecimiento privado, el retail, cómo se iban acomodando las piezas para hacer una máquina de corrupción, una máquina que está establecida para el fraude. Entonces, yo realmente cuando conocí tu libro, realmente quise conversar contigo porque, primero que nada, está hecho por un estudiante. O sea, esto partió como una iniciativa de estudiantes, como tú lo cuentas. No es que los académicos hayan vislumbrado, porque a veces los académicos no tienen una visión muy aterrizada de lo que es el mundo de los negocios, el mundo de la política, y ustedes consiguieron justamente ese puente intelectual, ese puente descriptivo, ¿verdad? Analítico, de lo que sucedió en esa gran corrupción. Y me alegro porque en mi vida profesional, como administrador público y en periodismo independiente, eh, por décadas hemos estado justamente levantando las banderas anticorrupción y siguiendo también al callo muchos casos que han impactado en la historia de Chile. Entonces, bueno, ese es el punto como para presentarte ya con esta bandera que llevas de anticorrupción que la quieres instalar en la nueva constitución. Ahora, quiero preguntarte algo bien concreto que me interesa que tú puedas, digamos, dar tu posición. Esta es una sociedad abusiva, ¿verdad? Una sociedad que fue rebasando el vaso en cuanto a abusos y este sentimiento de frustración al no lograrse una democracia efectiva, real, al profundizarse las asimetrías dentro de la sociedad, al tener esta desigualdad que duele, ¿verdad? Que se acumula y que no la quieren ver las élites. O sea, todo esto que se acumula está reventando, ¿verdad? Reventó en la explosión social de octubre, pero eran años de que se iba acumulando la rabia, ¿verdad? Este sentimiento de impotencia. Frente a eso, desde el mundo, digamos, progresista, se levantó la posibilidad de tener un contrapeso del poder de los grupos y de los sectores dominantes, y que era crear el defensor del pueblo en Chile. Una larga lucha que partió el año 85 en una esperanza de incorporarla al proceso de nueva democracia después que se recuperara, digamos, el poder. Bueno, vino la gran frustración que nos tiene hoy día más dolido, digamos, de haber sido un poco testigos directos, digo mi generación, de ese proceso, ¿ya? Donde todo esto que queríamos para Chile se fue postergando, posponiendo y veíamos cómo el modelo se iba profundizando. ¿Qué piensas tú, verdad, de la creación de un defensor del pueblo, un ombudsman, y cómo lo dimensionas en el terreno justamente de la anticorrupción? Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con la creación de una Defensoría del Pueblo, porque ya está presente en más de 100 países.
Entonces, no es un mecanismo nuevo que uno lo está recién aplicando. Tampoco es un organismo que está presente, porque mucha gente pensará que el concepto de Defensoría del Pueblo proviene de Cuba, proviene de Corea del Norte. No, está presente en muchas democracias, incluso modernas, incluso en Europa. Bueno, partió de Escandinavia. Claro, pero la gente en Chile hay que considerar que tuvimos una guerra fría, es decir, una guerra fría interna, y el anticomunismo propiciado por los militares afectó la sociedad chilena y nos dividió entre o somos capitalistas de Estados Unidos o somos de la Unión Soviética de los rusos. Yo te cuento mi experiencia. Yo provengo de la población Yungay, que antiguamente se llamaba Villa Lenin, imagínate. Y esa zona era una zona financiada por la Unión Soviética, dado que no teníamos acceso a agua, a un recurso tan básico. Y claro, cuando vino el golpe militar, los primeros días, los vecinos ahí tuvieron que cambiar el nombre. Finalmente se cambió a Población Yungay, a un contexto de una guerra del Pacífico. Entonces, yo viví en un contexto donde la Guerra Fría estuvo presente en mi población. Encima había la intervención militar, sacaban al hombre para afuera y lo llevaban al Parque Brasil. Y además el Parque Brasil también se llamó Parque Brasil porque también existía un vínculo porque el presidente de la época, ese entonces, Joao, eh, financió también el apoyo social a los vecinos. Ojo, no es que tuvimos armas, la gente puede pensar, pero sí Chile es un país marcado con esa tendencia de la Guerra Fría. Es decir, No, ¿cuál fue, eso es cuál fue mi lógico. O sea, experiencia? Es decir, o uno es de izquierda o uno es de derecha. Cuando yo partí mi proceso como independiente, o me catalogaba en esos dos frentes. Entonces decía, avancemos a un mundo donde no me cataloguen o si eres de izquierda o si eres de derecha. Entonces desarrollemos instituciones o desarrollemos ideas que sean efectivas y que vayan en pos de la ayuda del pueblo. Y en ese sentido, eh, aquí hay que entender que a través del tiempo, como tú bien planteaste, ya de los años 80 habían sociedades, un grupo de personas que estaban propiciando el Ombudsman o la Defensoría del Pueblo, pero a través del tiempo nos dimos cuenta de que esta democracia pactada se dio cuenta de que habían intereses detrás. Es decir, ¿por qué no lo querían? ¿Por qué no querían desarrollar un defensor del pueblo, sabiendo de que podía ser beneficioso para todos los habitantes de Chile? Cabe considerar que en el caso, si hubiésemos tenido un defensor del pueblo, en el caso de la Polar se hubiese resuelto de forma automática, porque hubiesen tenido directamente vínculo con el Ministerio de Economía o con el CERNAC, el defensor del pueblo, dado que en Chile casi 1.070.000 personas fueron repactadas. Entonces, si 1.070.000 fueron repactadas, ¿cómo no hubo? No, pero ¿cuál fue el problema ahí? Que se judicializó. Cabe considerar, para que la gente comprenda, que para que un juicio ante el CERNAC se valide, primero el CERNAC tiene que actuar como mediador. El mediador entre los demandantes, en este caso, con la empresa. Tienen que entrar a un proceso porque la Polar como tal es un mediador, ¿ya? No es una superintendencia que cobra multa. Y te lo cuento por experiencia propia. Yo hice una demanda ante CERNAC por una compra de un producto online que no me llegó. El CERNAC lo que hizo, propició un correo, la empresa tenía que responder, la empresa no respondió, el CERNAC volvió a hacer un segundo correo, y al segundo correo la empresa, como no respondió, el CERNAC dio el caso por cerrado. Así de simple. Y, no, no, sí. eh, y lo que, y Es lo, verdad que y es lo un que león sin dientes, pero si estás yendo a eso. Ahora, ¿cómo te imaginas tú el defensor del pueblo en términos de la institucionalidad? Porque me interesa saber, digamos, tu visión desde el punto de vista de analista de política, ¿ya? De políticas públicas, porque lógicamente el contrapeso de poder significa que tenga facultades reales para requerir, digamos, no solamente información, sino que acciones correctivas y que pueda trabajar
con otros organismos fiscalizadores, activando justamente la acción de fiscalización, exigiendo que se tome acciones, por ejemplo, en materia tributaria, en materia cambiaria, que tenga esa capacidad de ir presionando el cumplimiento de las normas y dejando, digamos, esto no es como el periodismo, porque el periodismo te puede denunciar un hecho, pero no tiene acción sobre lo que está denunciando. Pero el defensor del pueblo es un organismo que está empoderado y sale a la palestra a plantear querellas, demandas, correcciones, auditorías, o sea, por eso no lo quisieron instalar. Era como dispararse en la pierna para ese modelo. Claro, ¿cómo voy a crear algo que me va a venir en contra justamente de mis intereses, de mi tranquilidad? Así que esa es la visión. Bien, pero ahora, desde el punto de vista general de la Constitución, ¿cómo concibes tú este Estado subsidiario que nos pena, ¿verdad? Este Estado subsidiario donde todo tiene que ser negocio de privados, en un mercado totalmente imperfecto, un mercado altamente concentrado. Entonces, al final, todo esto se traduce en que siempre todo lo que pueda ser negocio se lo llevan las 7 familias, para llegar al eslogan, digamos, los grandes grupos se comparten Chile desde el punto de vista de desarrollo, de crecimiento. El Estado siempre estará ajeno. Eso es lo que nos ha penado, el Estado subsidiario, que está en la Constitución del 80, ¿verdad? Pero eso ¿lo ves tú como central en términos del cambio profundo de una nueva sociedad? Como toda constitución tiene que considerar los habitantes que estén en una sociedad, y eso implica considerar también el otro sector. Por ejemplo, cuando uno mira la teoría económica funciona en la medida que existe oferente y productores, ¿ya? Entonces, si uno a través del tiempo ve cómo Chile se ha desarrollado solamente con la mirada de los empresarios o de las sociedades jurídicas con un fin lucrativo, pero se descuida la familia. Y la familia sí, la familia es la base fundamental también de la economía. Así, la economía funciona porque hay una retroalimentación constante. Entonces, si el trabajador va a un lugar de trabajo, para redundancia, a trabajar, es porque hay una relación de laboral, ¿me entiendes? El dueño pone el capital y el trabajador pone su fuerza laboral, pero es una fuerza que se retroalimenta juntos. No, pero en Chile, lamentablemente, quizás por intereses transnacionales o interés económico interno de las grandes familias, se desarrollaron centralmente la teoría del productor, dejando de lado al consumidor. Y eso afecta también, porque Chile es un país que no aplica bien las teorías. Estoy pensando en que las teorías económicas tienen un sustento, por algo se investigan, por algo tienen una relación real, pero su aplicación no es tal. Porque yo recuerdo en el caso de la Polar, cuando uno veía los documentos oficiales, cuando los abogados reclamaban a la institucionalidad pública, la misma institucionalidad pública no tenía una razón de ser, incluso legal. Decían, no, no tenemos atribuciones, decían mucha institución pública. Pero quizá esa institución pública consideran que en Chile los jefes de servicios son elegidos por el presidente de la República, que un poder, es un poder del Estado. Entonces, uno quizá lo que uno no ve es que en Chile hay un iceberg, como la teoría del iceberg del escritor estadounidense Ernest Hemingway, que quizá ahí opera la corrupción, porque uno ve la punta del iceberg, real, lo visible, pero quizás debajo de lo que flota, debajo de la línea de flotación, existe una cantidad de redes informales que uno no ve, que la gente común y corriente no ve, que los medios de comunicaciones quizás ven, pero no quieren informar por miedo a que lo despidan,
O que son Y ahí, parte de la máquina. entonces, y esas relaciones de poder, lo que no se ve, lo informal, es lo que tiene que también, es lo que también se tiene que empezar a visibilizar. Y esa es la función del defensor del pueblo, u otra institución similar, que recopila información de forma pública, sistematizada, que es lo que yo hice sin querer queriendo, sistematicé información a través del tiempo. Ya, Me di cuenta, perdón, pero tu planteamiento frente al Estado subsidiario, ¿cómo debería ser el Estado? ¿Tú crees en el Estado locomotora que recupere su capacidad de invertir y fijar programas de largo plazo al cual se vayan integrando los privados, que es la teoría keynesiana, la teoría de un Estado motor, digamos? yo estoy como a favor del el Estado emprendedor. Esta es una teoría que viene de un economista japonés en que establece el Estado emprendedor. Es decir, el Estado como tal establece las bases del desarrollo económico. Hay que entender que estamos en un mundo globalizado, así que por nuestra cuenta no podemos competir, pero requerimos una base esencial. Y esa base esencial se, 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 se establece a través de la inyección de recursos públicos. Y los recursos públicos en Chile generalmente el 60% se recopila a través de impuestos a la renta. Entonces, a través del IVA. Entonces, y ese es el problema que tiene Chile, porque la gran cantidad de impuestos que se recolectan a través es mediante un proceso que al final la gente no ve enfrente. Cuando uno trabaja, ejemplo, mis padres, mi madre, mi familia, mi amigo, a través del tiempo, se dan cuenta que trabajaron tanto tiempo y el Estado no le hizo ninguna retribución en mejoramiento de calle, en modernización del aparato estatal, en alguna aplicación real, y después se da cuenta de que las pensiones son bajas, y ahí uno se cuestiona, entonces, ¿qué hicieron con los recursos? ¿Dónde se desviaron? Y ahí Pero el es que Estado tiene que ser... ahí está lo que tú muy bien dijiste, ahí está la parte sumergida del iceberg, ahí está justamente cómo funcionan los vasos comunicantes, ¿verdad? Entre la política y el mundo de los negocios que se van imbrincando bajo la superficie, no en la formalidad, ¿verdad? Externa, y ahí en esa zona oscura que no se ve, es donde justamente hay que traer luz, hay que traer la visión de jóvenes como tú que puedan explicar la colusión de fondo, la colusión en donde, que son colusiones estructurales, no son coyunturas para vender pollo o papel confort, sino que son redes permanentes de relaciones de poder que se dan. Bueno, en el fondo, digamos, esta visión que compartimos desde el punto de vista de la ciencia política, del análisis, en la parte práctica significa que hay que darle poder al pueblo. ¿Qué es la lista del pueblo, Alexis? ¿Qué es la lista del pueblo en donde tú vas como candidato? Cuéntanos, digamos, qué siente la lista del pueblo del Nuevo Chile. ¿Cómo lo ve el Nuevo Chile? Mira, los principios centrales que se sustentan en la lista del pueblo, cabe considerar que la lista del pueblo son ciudadanos fuera de los partidos políticos cuando ocurre el estallido social. Yo no le, Muchos le llaman el concepto de estallido social, pero yo le llamo en términos académicos revolución democrática popular, porque el estallido social implica como que nos volvimos locos y así como que, no, No somos no, montoneras. Eso no. dice yo. Ejemplo, uno puede pensar, claro, después que a una pareja lo están engañando constantemente y después se da cuenta de 30 años que lo están engañando, claro, es obvio que la persona, tanto el hombre como la mujer, va a estallar en ira. Lo que pasó con Chile, porque Chile es un país donde es como el síndrome de la persona gorriada. Entonces, Engañada. claro, engañada. Entonces, es lógico que la persona engañada durante mucho tiempo estalle, ¿sí? Es normal. Y después que cuando estalló, después vino un proceso de calma, ¿sí? Así fue.
pero en ese proceso que yo le llamo revolución democrática popular, porque lo que la ciudadanía quiso tener una democracia directa, quiso hacer las cosas de nuevo, porque ya no funcionaban los mismos mecanismos de representación, porque no estaban mintiendo. Y en ese contexto es el que nace mucho independiente, aquí, tanto en Santiago como en regiones. Esto fue un proceso nacional, no fue un proceso local. Bueno, sí, Y, se dice que el 5% está afiliado a partidos políticos. Si el 95% es del mundo que tú estás contando, es independiente. Pero sigue, por favor. sí, entonces cuando uno mira ese proceso que los independientes son parte del sistema democrático chileno, lo que pasa es que incluso está en la Constitución chilena, donde el CERVEL, como institución de fiscalizadora ante los poderes del Estado, tiene que regular la competencia entre independientes y gente militante de partidos políticos. Pero finalmente eso no se ve. Hay intereses creados donde se le da más importancia y la participación independiente es casi nula. Por eso que cuando vino el 18 de octubre de 2019, como el lema no son 30 pesos, sino son 30 años, implica también que la sociedad incluso se cuestionó. Y lo interesante es que se cuestionó en términos colectivos. Y eso fue. Y ahí nace la lista del pueblo. La lista del pueblo, si no me equivoco, creo que en diciembre o en noviembre hacen su aparición. Yo a ellos no los conocía. Y cuando veo sus principios en su página web, de llamar a ser precandidato, porque estaba en un proceso de precandidatura como independiente, tenía tres focos fundamentales, que era a favor de un Estado ambiental, a favor de un Estado participativo y a favor de un Estado igualitario. Es decir, yo estaba de acuerdo, uno, respecto al Estado igualitario. En Chile, si bien la Constitución establece que ningún hombre o mujer son más que otro y el Estado lo tiene que resguardar, pero sí en Chile existen diferencias, como por ejemplo algunos que cometen delitos reales con, con con suma estratosférica, tienen clase de ética, como ejemplo el caso de los pollos, pero alguien que se robó no sé, un auto que tiene menor cuantía, finalmente lo llevan a la cárcel. Entonces, claro, hay delitos contra la propiedad que son sancionables, pero los delitos de cuello y corbata en Chile parece que se le hacen caso omiso. Y ahí uno mira que hay discriminación, trato desigual a nivel jurídico. Y además hay un estado ambiental. Cabe considerar que en los años, inicio del siglo XX, se está desarrollando a nivel internacional, eh, como, como el informe de Brundtland, la ex ministra de Noruega, donde se estaba estableciendo que si seguíamos con un capitalismo extractivista, íbamos al apocalipsis de una. Entonces, frente a eso, requeríamos tener un sistema de sustentabilidad. Y eso implica que el Estado tiene que ser ambiental. Ahí con eso nosotros resolvemos un problema. No una economía entregándoselo a los privados que resuelvan en su responsabilidad. Está bien, si eso es parte de todo, cada uno somos responsables también, incluso los privados. Pero también el Estado tiene que ser participativo de vincularse en la parte más ambiental. Y el tercer punto, el tema de la participación. En Chile la participación ciudadana está en el marco, pero no tiene bajada vinculante. Y eso tiene un problema, es como soy participativo, pero finalmente lo que yo voy a entregar a mis autoridades no lo consideran. Y un Estado que se basa en eso, al final lo que pasó en Chile, el estallido social. Claro, el pueblo se cansó de las mesas de T-Club, comisiones gigantescas que no conducían a nada, que al final no las tomaban ni en cuenta. Y ahí quedaron archivados los expedientes de cabildos, de nuevas constituciones y todo eso. Y eso, al final, el poder actuaba totalmente alejado de cualquier propuesta ciudadana. Bien, Alexis, el tiempo, tú sabes que corre en este tipo de programa y me gustó tu planteamiento porque es de principios, ¿ya? 3 principios fundamentales que tienen que investir, digamos, lo que debe ser la nueva Constitución. Son principios transversales, no baja a la orgánica del Estado, ¿ya? No, pero hay algunos aspectos de tu posición personal. ¿Tú crees que
¿Debe existir un Estado bicameral como ahora o debemos pasar a un Estado unicameral en la organización del Poder Legislativo? Cuando, cuando durante 30 años nos engañaron, entonces la persona que fue engañada, uno deja a su pareja infiel y, vuelve, y genera otra pareja, con otra característica, no va a buscar a alguien de igual similitud. Y frente a eso se requieren hacer cambios estructurales en Chile. La Constitución implica, aparte de cambiar palabras, punto y coma, que se va a hacer, también implica cambiar la estructura. Por ejemplo, cambiar la estructura de la casa, cambiar la estructura de la toma de decisiones. Quizá hay que abrir las ventanas, teníamos quizás ventanas que no generaban mucha luz, y ahí lo más lógico, que la gran mayoría que uno mira a través de la teoría política, es la creación de una cámara. Yo creo que eso, que yo estoy además a favor, porque además evita un conflicto. Si uno mira a través de la forma de cómo se regula el poder en Chile, la toma de decisión finalmente es del Senado. Entre el Senado y el presidente de la República son organismos que toman decisiones de toma de fiscalizadores. Y eso es interesante porque si bien la Cámara de Diputados tiene solamente su función de fiscalizar los actos de gobierno, pero finalmente quien toma la decisión final de la estructura es el Senado, no hay otro más. Entonces, sería interesante de avanzar hacia un proceso de una Cámara, pero también sería también interesante de avanzar en un proceso donde también los poderes contrapesen, pero también seamos de tal modo que sean transparentes la ciudadanía y la ciudadanía además tenga capacidad de poder hacer el ajuste en el proceso, porque no vamos a esperar que, como elegimos a una persona que pensé que era transparente y finalmente no es transparente, tengo que esperar 4 años. Es como la persona que es abusada en términos de su pareja y tiene que esperar hasta que venga el juez y lo separe. Entonces, hay que buscar formas mecanismos donde yo, en el proceso ciudadano, pueda intervenir al poder también. Perfecto, o sea, capacidad revocatoria de los malos representantes que se haya elegido. O sea, rendición de cuentas. Bien, Alexis, finalmente, mira, desde el punto de vista práctico, votar en este 11 de abril va a ser terrible, vamos a tener que manejar unas enormes sábanas, ¿ya? Precisa bien tu candidatura, por favor, para que quede clara para el elector. Tú vas ¿por qué distrito vas? ¿Cuál es el número de tu lista? ¿Dónde te va a ubicar, verdad? Fíjate que en democracias mejores que la nuestra, los votos se hacen con fotos del candidato, para que la gente pueda ubicarlo, ¿ya? Aquí no, aquí es una sábana de nombre, ese es un gran problema para que el ciudadano pueda tomar la decisión correcta y no equivocarse en la raya, ¿ya? En la raya clásica, ¿verdad? Se puede equivocar, puede haber un alcance de nombre. Alexis Garrido Núñez. ¿Por qué distrito? ¿Qué número? ¿Y cómo te puedo ubicar? Memorizando tu nombre. Bueno, mi nombre es Alexis Christopher Garrido Núñez, distrito número 10, que está ubicado en la región metropolitana, que está conformada por 6 comunas: Comuna La Granja, San Joaquín, Macul, Ñuñoa, Providencia y Santiago Centro. Tienen que buscar la lista del pueblo, y ahí va a aparecer unos 8 personas. De esas 8 personas yo soy el ZN 59. Así me pueden ubicar. ZN 59. Exacto. Perfecto. Lo vamos a colocar al pie aquí para que corra ese dato, ¿ya? Alexis Garrido Núñez, Z9, ¿ya? ZN ZN 59. ZN 59, la lista del pueblo.
Bien, Alexis, ha sido un gusto. Espero que tengas una gran votación, que los independientes la lleven en esta elección y que puedas sentarte a concretar esos sueños, esos principios que te han movido ahora desde que tú te ingresaste a la vida pública. Así que buena suerte, y Conversaciones por la Vida va a seguir la pista de este candidato independiente, Alexis Garrido Núñez. Nos vemos. Muchas gracias, Hernán. La oscuridad, las horas pierden su forma y se vuelven días. Los días ya son 100 años de soledad. Y en medio de este silencio se agitan los corazones. Resuena el grito de un pueblo que no da más.